Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra aula número 11 a distancia de conteúdo teórico y hoy vamos a entrar también a otra teoría de pensamiento que forma parte de la unidad de Dois, de la orden culturológica, y tiene a ver ya más ligada un poco al estudio de la comunicación en Latinoamérica. Esto sería así, sería estudiar los estudios culturales latinoamericanos, pero más que nada desde un pensamiento contemporáneo de la comunicación, no ya por ahí como la industria cultural que la gente veía de Adorno y Horkheimer, y tampoco ver la escuela latinoamericana de comunicación. No debemos confundirnos con esos otros autores que vimos anteriormente. Estudios culturales latinoamericanos va a ser, por así decir, tipo una semejante, una vertiente de los estudios culturales en Europa o de la escuela de Birmingham, ¿sí? Sino que con un nuevo viés, con un nuevo olear, con una nueva metodología, con nuevas ponderaciones que fueron feitas, justamente analizadas y aplicadas en el ámbito de Latinoamérica. Cuando me refiero a Latinoamérica, me refiero desde Colombia, Perú, Argentina, Brasil, entre otros países también. Entonces vamos a intentar entender un poco cuáles son los principales referentes de esta teoría, que son, podemos colocarlos en dos. Uno de ellos es Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero es un español, filósofo, que se dedica a estudiar la comunicación. Ainda él está vivo, está bastante veliño, mas ainda está vivo. Y él va a se radicar en la década de 80 en Colombia, ¿sí? Y a partir de ahí él iba a estudiar las cuestiones de comunicación. Y otro autor es Néstor García Canclini, un argentino que actualmente reside en México. Entonces así, los estudios culturales latinoamericanos se van a desenvolver en el inicio de la década de 80, ¿sí? Y van a pasar a ganar fuerza. Cuando me refiero a fuerza, a interés intelectual por parte de académicos y la media, en todo el continente latinoamericano, ¿sí? Y a partir de la década de 80 y los 90, que esa teoría, esta corriente, este olear de comprensión de la comunicación y entender y explicar cómo se dan los fenómenos comunicacionales, se dan en nuestro espacio más próximo, ¿sí? Ya ahora vamos a ver cómo estos autores trabajan en el contexto latinoamericano, en la realidad latinoamericana, y no tanto tomar ideas de Europa, por así decir. Ahora, ¿cuál sería el punto en común de esta propuesta? Es repensar cuáles serían las particularidades o las peculiaridades del contexto histórico cultural latinoamericano, ¿sí? O sea, hay que hacer todo un trabajo de historiador, de comprensión, de contextualización de la historia y la cultura como proceso, para poder entender en Latinoamérica cómo se inseren los procesos de comunicación también históricos y los del presente. Ahora bien, una cosa que Barbero, por ejemplo, va a criticar bastante es, y lo que le dio grande fuerza a esta y reconocimiento a esta vertiente de estudios latinoamericanos, fue, por así decir, una cierta crítica a los frankfurtianos y a Adorno y Horkheimer, que por muchas décadas prácticamente era la teoría clásica y de replicación de muchos autores que se apoyaban en la escuela de Frankfurt para estudiar la comunicación también en Latinoamérica y en el mundo. En el caso latinoamericano, ellos van a sobre todo Barbero, ¿sí? Va a criticar en su texto fundamental, que ya va a dar un OMI, algunas concepciones de la escuela de Frankfurt, algunas limitaciones que eran colocadas por esa teoría o esa corriente teórica. Y aquí lo que es interesante salientar, y es semejante con los estudios culturales de Birmingham,
es que también estos autores y estos referentes y aquellos pesquisadores que van a tomar esta teoría en Latinoamérica, es interesarse un poco más, diría, por los receptores, por los públicos y las audiencias, y no tanto en dedicarse a estudiar la que está macroeconómica, económica, quién son los líderes de los medios de comunicación, quiénes son los poderes políticos, económicos que están por detrás, cuáles son los objetivos de esas personalidades del mundo de la economía y la política que monopolizan y oligopolizan los medios de comunicación. Ellos no van a desconsiderar esa capacidad o esa preponderancia, sino que ellos van a hallar que la comunicación no es solamente un proceso que viene de cima para abajo. Entonces eso va a interesar por los receptores, los públicos y audiencias, y ellos van a decir lo siguiente, que es fundamental también entender el proceso cultural que se da folclórico y demás en Latinoamérica, porque la comunicación cultura se presentan como un territorio mestizo, híbrido, con especificidades y particularidades de la comunicación que se da en el contexto latinoamericano. Eso va a criar en la parte del consumo de las audiencias, en la forma de apropiarse de esos contenidos y de producir otros sentidos que no son los que uno piensa que por ahí son los sentidos que objetiviza los donos de los medios de comunicación, ¿sí? O el emisor. Aquí tenemos imágenes de Barbero y de Canclini. Entonces así, lo que tenemos que considerar también, que como esta teoría surge a inicios de los 80, pensemos que va a estar muy influenciada por fenómenos políticos, sociales y culturales y económicos también, y hasta geopolíticos a nivel global, que se van a suscitar en ese periodo. Tenemos en ese periodo de una impregnación de ese contexto, que es un periodo crítico en lo que refiere al escenario político. Tenemos la queda del muro de Berlín, perdón, Mayo 89, la queda del comunismo, tenemos la ascensión total del neoliberalismo a nivel global, y tenemos los procesos de globalización cultural y de económicos también muy fuertes, y eso va a dar como consecuencia un fortalecimiento de los movimientos sociales y de las industrias culturales también, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que aquí vamos a estudiar es interesante, es lo popular, entender qué es lo masivo, hacer una gran discusión. Si ustedes pueden en el libro de los medios a las mediaciones de Bordenave, yo realmente lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar en PDF en internet, y es muy interesante. Y es interesante porque él va a traer mucha discusión y debate de autores que ustedes, ya estando en la turma 30, ya han visto varios de esos autores y van a poder entender y contextualizar lo que él está aportando. Más vamos bien, que podemos ver qué significa esto de la perspectiva, no de los medios, sino de las mediaciones, ¿sí? Entonces así, lo primero que podemos decir de esta teoría es que inicialmente se comenzó a denominar de pensamiento latinoamericano. Destacan autores como Gramsci, de Benjamin. Está también los que forman parte de los estudios culturales ingleses, como Jafalé, como Raymond Williams, que van a ofrecer esas bases para las propuestas que van a ser abordadas por los estudios culturales latinoamericanos. Por ejemplo, Barbero va a recuperar a Benjamin y a Williams para estudiar la experiencia de tratar lo que sería la cultura popular, un concepto que precisaba para permanecer ligado a los sentidos de prácticas sociales y culturales y las singularidades de los fenómenos de comunicación. Entonces, lo que vamos a ver, ¿qué significa las mediaciones? La mediación significa que los contenidos producidos o consumidos por las audiencias
Sella de la cultura popular, entre otros, que antes eran por ahí mal vistos, lo popular. Él iba a decir que no, tiene una grande riqueza porque a partir de esas apropiaciones de las prácticas sociales y a partir de los sentidos que las audiencias le dan a lo que consumen y producen, ahí podemos ver un proceso de comunicativo, esos fenómenos comunicacionales. Entonces, Barbero va a entrar en la discusión sobre qué es cultura popular, que va a ser la base de ese desenvolvimiento que va a ser atingido por las teorías que rompen con esa lógica de Frankfurt, por ejemplo, de poder absoluto de los medios de comunicación. Él va a decir que no hay un poder absoluto de los medios de comunicación, que van a impor y manipular y dominar a las audiencias como si fueran títeres. No, es decir, que la cultura popular va a permitir considerar que la comunicación se da donde el sentido, donde los sentidos, los significados son producidos. Y justamente esos significados y sentidos va a ser una forma realizada o consumida o producida de los receptores, de las audiencias, todas las audiencias. Y él se van a ver sobre todo el tema de las culturas de los de abajo, las capas medias y las capas pobres. Hay una anécdota muy interesante de Juan Martín Barbero, el autor de este texto fundamental, que es un clásico de los medios a las mediaciones, del año 87, que él iba a decir que una cosa que él llamaba mucho la atención cuando él percorría por ahí un barrio afavelado, una zona de la favela de Colombia, es que él se dio cuenta que por ahí las personas vivían en casas construidas con telados de zinc muy precarias, mas todas tenían antenas de TV y eché una radio sonando allí. Entonces él entendió que a pesar de las condiciones de desigualdad económica y de pobreza, esos seres humanos, ese pessoal que moraba en esas condiciones paupérrimas, tenían, a pesar de todo, una predisposición a consumir medios de comunicación, porque la comunicación para él es fundamental, va más allá de la clase social. Para poder vivir, poder crear una identidad, precisa ser informado, precisa consumir productos de comunicación, ya sea música, cinema, telenovelas, entre otros productos. Otra obra fundamental, más para acá, para un tiempo, de 1997, es Culturas híbridas de Canclini, otro clásico de los estudios culturales latinoamericanos. Y también tenemos para ahí más cultura, ensayos sobre realidades plurales de González, que es del 94 también. Más tanto Martín Barbero, como Canclini van a ser los grandes referentes de esta escuela latinoamericana. Bueno, principales ideas que podemos colocar aquí en esta estudios culturales latinoamericanos. Primero, como decía anteriormente, relativiza mucho el poder de los medios de información sobre las opiniones, las actitudes y las acciones de los receptores. Se percibe que en realidad el receptor es mucho más libre y más independiente, más autónomo frente a las fuentes de información. ¿Cómo funciona esto según este circuito de consumo por estos autores? Es decir, que las fuentes informativas son recodificadas por el receptor, o sea, le dan otro sentido diferente al sentido originario, es decir, son reinterpretados, resignificados desde su propia cultura, de su propia realidad social, haciendo eso que produce como consecuencia, hacer o realizar una lectura propia de esa comunicación. Entonces, el receptor lo que hace es se apodera, entre aspas, de esos mensajes que llegan hasta él y le van a dar otro sentido, otra representación, otro significado. Y eso va a estar marcado mucho por la cultura y las vivencias y la particularidad de vida de esa persona, de ese receptor, de esa audiencia. Entonces,
Él dice, ten presentado los medios como tan influentes en la formación de opinión de un receptor. Lembra el año pasado con la funcionalismo, cuando la gente vio, por ejemplo, la teoría de emisor-receptor, entre otras, la teoría de persuasión, donde siempre había una manipulación hasta cierto punto, menos las últimas escuelas que vimos que era de los usos y gratificaciones, que ya le daba por ahí otro lugar al receptor. Más en esas otras teorías que estudiamos en el pasado, básicamente, la gula hipodérmica también, los medios de comunicación o los productores de comunicación tienen total influencia en la formación supuestamente de un receptor. Y ellos dicen, tanto Barbero como Canclini, que eso es una limitación porque se está enxergando el proceso comunicativo con cierta exageración, y hasta es una deformación de la realidad, ¿sí? No es tan así como era colocado por Frankfurt sobre todo, Entonces vean qué interesante en las principales ideas que estamos alencando aquí sobre estudios culturales latinoamericanos. Un receptor es sumamente consciente, plenamente consciente de los contenidos que ve desde el aparato TV, y que eso es algo externo a su propia vida. Por ejemplo, Donna María puede un filme o una telenovela, que la sigue habitualmente, y ella se emociona, esa pessoa, llora, se alegra, sonríe, sigue los personajes, él llora cuando asiste, pero Max sabe que la vida real, cuando desliga la TV, está en otro lugar. La vida real está en otro ámbito, no está, digamos, en los medios de comunicación. Entonces podemos decir que la audiencia para estos autores, los receptores tienen una conciencia plena, de que están asistiendo a algo ficcional, que es algo pasajero y no algo de la realidad de total, ¿sí? La realidad está en otro ámbito. Y lo que decía Barbero, o Márquez de Melo, perdón, que es otro autor brasileño, decía, el problema de la corriente crítica o de Frankfurt no es que es crítica, es que han sido exclusivamente denunciadora, decía Márquez de Melo, autor brasileño muy conocido. Agora eu vou fazer outro vídeo, para que este no fique tan extenso, ¿está? Hasta aquí a poco.